creo que para recibir la lluvia de la palabra de Dios, la lluvia de la gracia de Dios, primeramente hay que preparar la tierra, ¿no? La tierra, hay que limpiar la tierra, no puede haber derramamiento del Espíritu Santo, del aceite en las vasijas, sin antes no ha habido un trabajo de limpieza, de preparación, porque la tierra debe ser preparada, ¿no? Y la tierra, el cuerpo, el alma, el espíritu, tienen que estar preparados para recibir esa semilla, esa palabra, esa lluvia que viene del cielo. Y debe estar sensible y sobre todo con hambre y sed de Dios, ¿no? Porque si no, pasaremos de largo y la lluvia vendrá y caerá, pero ¿dónde? ¿Dónde caerá esa lluvia? ¿Dónde caerá la palabra? ¿Dónde caerá la gracia de Dios que Dios quiere derramar? Hebreos capítulo 6, vamos a leer versículos del 1 en adelante. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, está diciendo el apóstol. Es decir, está diciendo, hay que dejar algo ya es tiempo de dejar algunas cosas. Y habla de la doctrina de Cristo, ¿no? Y dice, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Dice, no echando otra vez, o sea, no haciendo vano otra vez, dice el fundamento del arrepentimiento, de las obras, porque se han convertido en obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos. ¿Cuántas veces han orado por nosotros? ¿Cuántas veces, casi todos han sido bautizados en las aguas? Han bebido del mismo alimento, del mismo maná, de la misma lluvia del cielo, como dice la palabra en Corintios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Dice, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Verso 4 dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, ¿cuántos han sido iluminados por el Señor? Dice, y gustaron del don celestial. ¿Cuál es el don celestial? El don celestial es Cristo, el Hijo, Él es el don perfecto, ¿no? Es el don celestial, lo que Dios envió del cielo. Dios envió a su Hijo. Ese es el don celestial. Dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, dice, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo, dice, gustaron de la buena palabra de Dios. ¿Tú has gustado de la buena palabra de Dios? Pregunto. ¿Has gustado? ¿Qué es gustar? Es saborear, es probar, ¿no? Es experimentar, eso es gustar, ¿verdad? Cuando algo te gusta, ¿tú qué haces con eso que te gusta? Lo repites otra vez, ¿verdad? Cuando te gusta un plato específico de comida, no te importa comerlo muchos días seguidos porque te gusta, ¿verdad? Incluso cuando no lo comes por muchos días estás deseando, ¿no? Y le dices hazme esta comida que me gusta, ¿no? Porque te gusta, ¿verdad? Y dice, ya han gustado de la palabra de Dios. Hemos gustado de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero. Dice, es imposible, ¿no? Y dice, y recayeron, dice, sean otra vez
renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. O sea, quiere decir que es imposible pretender que tú ya hagas a Jesús responsable de tu vida, de tus pecados, y además pretendas que Él nuevamente sea crucificado nuevamente, dice, para ti mismo. O sea, cuando Jesús fue crucificado, dijo, consumado es, ya todo está hecho, ya todo está completado, no hay que hacer más nada, yo ya he hecho el sacrificio perfecto. Pero a veces pretendemos que nuevamente Jesús vuelva a hacer ese sacrificio por nosotros, de una forma personal. Y eso es imposible. No hay forma, no hay manera. Dice, y exponiéndole a vituperio. Verso 7 dice, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, esta tierra dice que recibe ¿qué? Bendición de Dios. Pero dice, pero la tierra que produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Tú y yo somos tierra. ¿Cuántos dicen amén? La tierra de nuestro corazón, donde la semilla de la palabra de Dios, el verbo de Dios, ha sido sembrada y sigue siendo sembrada. Dice, la tierra que bebe muchas veces la lluvia, dice el verso 7. La tierra que bebe muchas veces la lluvia. El corazón que recibe la palabra de Dios muchas veces, que escucha la palabra de Dios muchas veces. Eso es lo que está diciendo, que recibe la lluvia muchas veces que cae sobre ella. La palabra, la gracia de Dios, la comunión del Espíritu, la comunión, el mover de Dios, el derramamiento del Espíritu Santo. Esa es la lluvia, ¿no? Que muchas veces, dice, cae sobre nosotros. Dice, pues la tierra que recibe la lluvia muchas veces, ya, tiene que producir ¿qué? Dice, hierba provechosa, alimento, frutos. Pero dice que produce esos frutos en aquellos por los cuales es labrada. Tú y yo, como buenos labradores, debemos prepararnos o preocuparnos más bien constantemente de labrar la tierra de nuestro corazón, para que después de recibir tantas veces la lluvia produzca en nosotros esa hierba provechosa. Dice, y además de eso, dice que recibe ¿qué? Recibe bendición de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Recibe bendición de Dios. Pero cuando eso no sucede, la lluvia misma se convierte ¿en qué? En un instrumento de ¿qué? De juicio. En un instrumento de juicio. Porque dice, la piedra, la roca, dice que cae sobre vosotros es para salvación, dice, pero a veces algunos la roca lo que les va a producir es que les va a desmenuzar. Dice, o caes quebrantado sobre la roca, o la roca dice ¿qué te pasará? ¿Qué te hará la roca? Dice, te desmenuzará, te hará pedazos, te destruirá. Entonces, cuando eso no sucede, la lluvia misma se convierte en instrumento, en juicio de Dios. Y a veces comemos juicio para nosotros mismos, ¿no? El otro día hubo Santa Cena. Mi esposa me dijo, pero diles a los hermanos que cuando presentan la Santa Cena adviertan de lo que están haciendo, porque a veces algunos de ustedes pasan aquí a tomar el vino y el pan como lo hacen sin ofender a nadie, ¿no? Como hacen los católicos en la misa, ¿no? Que el padre, el cura les da la hostia sagrada y comen a Cristo, eso se piensan ellos, ¿no? Y hermanos, lee la Biblia un poco. Dice que
que antes de comer la cena, antes de tomar la cena, dice, hay que discernir el cuerpo del Señor. Y el que come la cena y la copa del Señor indignamente, dice que juicio come y bebe para sí mismo. Por lo cual, como consecuencia, dice que en la iglesia hay muchos que enfermos, debilitados y otros muchos duermen. ¿Por qué? Pues porque participan de las cosas sagradas indignamente, sin conocer el pan, sin discernir a Cristo, en pecado, no habiendo sido bautizados en aguas, no habiendo tenido una conversión verdadera, no habiendo, es decir, o sea, lo hacen como una costumbre y eso es condenación, porque estás comiendo juicio para ti mismo. Juicio come y bebe para sí. Imagínate comer juicio de Dios. Madre mía, comer juicio de Dios para ti mismo. Entonces, la lluvia se convierte en juicio sobre aquellos que la reciben, pero no es provechosa, dice, sino que se desperdicia. Incluso algunos la rechazan. Dice el verso 8, dice, pero la que produce espinos, la que produce abrojos, es reprobada y está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Estos son aquellos que en vez de producir hierba provechosa, después de recibir tantas y tantas veces la lluvia, tantos años, algunos de ustedes llevan años viniendo a la iglesia, llevan años en la comunidad, llevan años no diciendo o profesando la fe cristiana. Dice, y tantas veces la lluvia, dice que producen espinos, producen abrojos, producen malos frutos, frutos amargos que corrompen la tierra, porque no hay labranza. La labranza consiste en preparar la tierra, cuidar nuestro corazón para que no se contamine ni se corrompa con el pecado y con la falta de obediencia a su palabra. Dice que esa tierra es reprobada. Es decir, ¿qué es una tierra reprobada? Es una tierra apartada, esa tierra es una tierra señalada ya, es una tierra que está marcada. Ya, cuando alguien está señalado, ya esta persona está señalada, está observada esa tierra, está apartada, está próxima a ser maldecida. El Señor ya le ha puesto una marca y ha dicho, no, esta tierra es una tierra reprobada. Esta tierra no va a dar fruto, esta tierra bebe y bebe y bebe la lluvia, recibe la lluvia y en vez de producir hierba provechosa, recibe espinos, abrojos. Está próxima a ser maldecida. Y su fin es el ser quemada. Lo cual me hace recordar a Jesús cuando maldijo la higuera, ¿no? Que dijo, ¿no? Y cuando vio una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, y sino hojas solamente. Entonces le dijo, nunca jamás nazca fruto de ti. Y luego la higuera se secó desde las raíces, se secó inmediatamente. Entonces, hermanos, cuida la tierra, labra la tierra, prepara la tierra, limpia la tierra, para que tu tierra no sea reprobada, maldecida, quemada por el fuego. El fuego es juicio de Dios también. Hay varios fuegos. Uno de ellos, una de las manifestaciones, cuando hablamos del fuego de Dios, no solamente hablamos de, desciende fuego del cielo, ¿verdad? Y incéndianos, enciéndenos, quémanos. No. El fuego también es una manifestación del juicio de Dios. Porque hay varios fuegos. Segunda de Crónicas, capítulo 34, versículos del 8 al 12. Dice, a los 18 años era de su reinado. Está hablando del rey Joás, que fue un rey que curiosamente empezó a reinar cuando tenía, ¿cuántos? 8 años. 8 años. Si lees el verso 1, te pongan 34:1 ahí en la pantalla.
De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar y reinó 31 años en Jerusalén. Es uno de los reyes que más años reinó. Creo que hay uno que fue 40, o incluso Salomón, ¿no? Y el verso 2 que dice, este hizo lo recto ante los ojos del Señor y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Fue uno de los pocos reyes que hizo las cosas bien, porque la mayoría de los reyes en Israel se corrompieron, quemaron incienso a los Baales, hicieron toda clase de sacrificios, rápidamente dejaron al Dios de Israel. Dice que a los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa. Después de haber limpiado la tierra y la casa, mira lo que hizo. Envió a Safán, hijo de Azalías, a Amasías, gobernador de la ciudad, y a Joá, hijo de Joacat, canciller, para que reparasen la casa del Señor, su Dios. Vinieron estos al sumo sacerdote Hilcías y dieron el dinero que había sido traído a la casa del Señor, que los levitas que guardaban la puerta habían recogido de mano de Manasés y de Efraín y de todo el remanente de Israel, de todo Judá y Benjamín, de los habitantes de Jerusalén, y lo entregaron en mano de los que hacían la obra, que eran mayordomos en la casa del Señor, los cuales lo daban a los que hacían la obra y trabajaban en la casa de Jehová, para reparar y para restaurar el templo. Daban asimismo a los carpinteros, a los canteros, para que comprasen piedras de cantería, madera para los armazones y para la entabladura de los edificios que habían destruido los reyes de Judá. Y estos hombres, procedían con fidelidad en la obra. Estos hombres procedían con fidelidad en la obra. Y eran sus mayordomos Jaat y Abdías, levitas de los hijos de Merari y Zacarías, y Mesulán de los hijos de Coat, para que activasen la obra. Porque solamente los que son fieles pueden activar algo. Los infieles nunca van a activar nada. Lo que van a hacer es desactivar. Algunos, en vez de activar la obra, lo que hacen es apagarla, desactivar la obra. Porque son ministros infieles, porque son mayordomos infieles, que el Señor les ha confiado, como aquí dice, para reparar el templo, para reparar la casa de Jehová. Y en vez de activar, lo que hacen es desactivar, destruir, echar a perder, menguar, etcétera, etcétera, etcétera. Y de los levitas dice todos los entendidos en instrumentos de música. Después de haber limpiado la tierra y la casa, dice, antes de comenzar la restauración y la restauración del templo, el rey Josías lo primero que hace es limpiar la tierra y la casa, por este orden. Primero la tierra y después la casa. Primero la tierra, ¿verdad? Y después la casa. O sea, primero lo que era el contorno, la tierra, las puertas, los muros, el antemuro, no sé qué, no sé cuántos, y después no empezó por lo de adentro, empezó por lo de afuera, empezó por la tierra, ¿no? Porque es fundamental estar limpios, ¿no? Limpios de toda mancha, de toda culpa. Y eso es algo que debemos hacer cada día delante de Dios, porque cada día nos manchamos, cada día nos contaminamos. La oración del salmista era: lávame más y más de mi maldad. Y para edificar una casa, para comenzar una construcción, una restauración, lo primero que hay que hacer es una excavación. Hay que limpiar la tierra. Hay que excavar el terreno sobre el cual se va a edificar. No se puede edificar sin antes no se ha limpiado la tierra, el terreno. Y somos tierra, repito. Dios no va a poder edificar nada en ti si tu tierra primeramente no ha sido lavada, limpiada, limpiar la tierra y ordenada la casa. Hay que limpiar la tierra y hay que ordenar la casa. Y como somos tierra, pues veo mucha tierra que no ha sido limpiada, que no ha sido ordenada, y por lo tanto no hay
no hay activación, no hay crecimiento, no hay madurez, no hay renovación, porque la tierra no ha sido limpiada. Primeramente la tierra y después la casa, ¿no? Es decir, primero, aunque he dicho que no, primero lo de alrededor, sí, bueno, en cierta manera, pero no se puede limpiar lo de afuera si antes no hemos limpiado lo de adentro, ¿no? ¿Verdad? Eso dice la palabra, para que no nos confundamos, ¿no? Hay que limpiar lo de dentro, porque el Evangelio siempre es de adentro hacia dónde, de adentro hacia afuera, no es de afuera hacia adentro, es de adentro hacia afuera. No podemos establecer nada afuera si antes no hemos limpiado lo de adentro. Limpia primero lo de dentro del vaso o del plato para que seas limpio, dice totalmente, ¿no? Entonces, primeramente lo de adentro y después lo de afuera, es decir, primero las raíces y después poner orden en la casa. Poner orden en la casa, poner orden en nuestras vidas. Hay prioridades, pero muchos no entienden ni conocen aún cuáles son las prioridades en el Señor. El Señor le dijo a un rey llamado Ezequías: ordena tu casa. ¿Por qué? Porque morirás y no vivirás. Y le dio 15 años de prórroga de vida, ¿no?, para que ordenara su casa. Pero para ello debe de haber un verdadero arrepentimiento, porque sin derramamiento, sin derramamiento de sangre, dice, no hay remisión de pecados, ¿no? Hay un antes y un después en la vida, ¿no? En la vida en el Señor tiene que haber antes y un después. Cuando no hay un antes y un después, difícilmente esa vida está garantizada en el buen testimonio de esa persona, de ese hermano, de esa hermana, de ese hombre, de esa mujer, ¿no? Tiene que haber un antes y un después. Estas manos, antes de que el Señor me matara con su palabra, pues se dedicaban a hacer lo malo, a hacer el mal. Hoy se dedican a hacer el bien. Los que antes robaban, hoy ya no roben más. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje con sus manos. El que mentía no mienta más, sino hable verdad, hablad verdad, cada cual con su prójimo. Es decir, tiene que haber un antes y un después. Y este antes y este después, pues muchas personas en sus vidas todavía no lo tienen muy claro, eso del antes y el después. Después viene la reedificación de la casa, la reconstrucción de la casa, y como vemos en el texto es necesario manejar, para reconstruir algo es necesario manejar recursos, ¿no? Bienes que Dios pone en nuestras manos. Y los bienes no son solamente recursos económicos, son recursos humanos. Hay recursos económicos y hay recursos humanos, ¿verdad? Para hacer la obra, para activar la obra, para edificar la iglesia. Hacen falta recursos humanos y económicos, por supuesto, también, pero primeramente son los recursos humanos, más que los económicos, porque si hay recursos humanos, habrá recursos económicos. Si no hay recursos humanos, no habrá recursos económicos. Y por eso muchas obras no crecen, porque no hay recursos humanos. Y donde no hay recursos humanos no hay obreros. Y donde no hay obreros no hay obra. Y donde no hay obra no hay nada. Y entonces no se reconstruye nada, porque lo primero es hacer discípulos. Entonces, hermanos, bienes que Dios pone en nuestras manos para que lo hagamos con verdadera fidelidad, como dijo aquellos hombres a los cuales les daban el dinero recaudado, ¿no?, que habían traído, ¿no?, que hemos leído. Solamente los fieles. Hay un versículo en los Salmos que dice: mis ojos pondré en los fieles de la tierra, dice Salmos 101, 6 creo. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Pero esta palabra de me servirá
quiere decir, no solamente quiere decir que tú decides servir, sino que el Señor dice, este me es útil, este me sirve. No que tú dices, no, porque claro, lo podemos interpretar, el que ande en el camino de la perfección, este me servirá, voy a servir al Señor. No. Hay que interpretarlo también de la otra manera, más bien, y lo que ahí dice es que el Señor dice, porque es fiel, dice, mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. A este le pondré aparte. A este le diré, bien, buen siervo fiel, buen hermano, buena hermana, a este pondré aparte, dice el Señor. Y este me será útil, este me servirá. Entonces, para limpiar la tierra hay que comenzar por algo, siempre hay que mirar hacia adentro, siempre hay que retroceder y volver a los orígenes de la Biblia, que es un compendio de revelaciones, de enseñanzas, que siempre nos van a llevar al principio. Siempre nos van a llevar al principio. Mateo capítulo 3, versículo 10, dice que ya también el hacha está puesta sobre la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. El hacha representa el juicio de Dios. Dice que está puesta ¿sobre dónde? Sobre la raíz de los árboles humanos que somos nosotros, porque somos árboles sembrados en el plantío de Dios, en el huerto de Dios. Y el Señor viene con un hacha en la mano, viene a juzgar, a meter la espada en las raíces de nuestras vidas, de nuestro corazón, porque como dice la Escritura, la palabra es como una espada que penetra hasta lo más profundo, y las raíces están en lo más profundo, no están en la superficie. Dios no va a mirar la apariencia exterior del árbol, lo visible, lo atractivo, sino que va a mirar en lo más profundo de nuestro ser, en las raíces, porque repito, es de adentro hacia afuera, no es de afuera hacia adentro. Y curiosamente las raíces de los árboles no se ven. ¿Tú ves las raíces de un árbol bien plantado? ¿A que no? Ves el tronco, ¿verdad? Que va hacia arriba, ¿no? Que crece, las ramas, las hojas, los frutos, pero las raíces no las vemos porque las raíces están en lo profundo de la tierra. De la misma manera ocurre en nuestras vidas. Tampoco se ven las raíces, pero aún a pesar de que no se ven, son las raíces las que determinan la calidad del árbol. Son las raíces lo que hacen que un árbol sea un árbol fructífero, sea un árbol que da fruto a su tiempo, dice, porque será como árbol plantado, dice, junto a corrientes de aguas, que da fruto a su tiempo, que su hoja no cae. Son las raíces las que determinan la calidad del árbol, de las ramas y por supuesto del fruto. Y el buen fruto es consecuencia de que las raíces están sanas, que tiene buenas raíces. Cuando un árbol no da buenos frutos es porque las raíces se han secado, porque el agua ya no ha llegado a la raíz. Las raíces necesitan constantemente recibir el agua. Cuando las raíces no absorben el agua de la tierra, entonces el árbol, ¿qué pasa? Que se seca y se muere. Y tú y yo necesitamos absorber la lluvia, pero desde las raíces, desde lo más profundo. Dice Oseas capítulo 10, versículo 12, dice, sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar al Señor hasta que venga y os enseñe justicia. Haced para vosotros barbecho, dice. ¿Qué es el barbecho? Es un trabajo que hacían los labradores, ¿para qué? Para preparar la tierra, ¿no? El barbecho es la tierra que anteriormente se ha cultivado, pero que llega un momento en que está en desuso y que necesita nuevamente una labor, un trabajo, hay que prepararla nuevamente para la siembra. Ese es el barbecho. Y normalmente la tierra se deja descansar un tiempo, eso es hacer barbecho también, para que
después vuelva nuevamente a dar frutos, ¿no? Eso es lo que el hombre no hace. El hombre es, claro, la explotación y el afán del hombre por enriquecerse, y este mundo tan vorágine lo que hace, no ha dejado reposar a la tierra. Y de hecho la ley levítica ordenaba que al 7º año tenían que dejar descansar la tierra y tenían que darle un año sabático a la tierra para que la tierra nuevamente recibiera fuerza, recibiera vigor, agua, lluvia, ¿no? Y entonces la tierra otra vez nuevamente podía ser sembrada para que otra vez pudieran. Eso es hacer barbecho. Pero ¿qué es hacer barbecho espiritualmente? Es quebrantar el corazón, preparando sus mentes y sus corazones para llevar fruto. Entonces, hacer barbecho quiere decir cambiar la mente también, el corazón, a tal estado que esté dispuesto a recibir la palabra, a recibir la lluvia. A veces los corazones se vuelven tan duros, tan secos, tan estériles, que no se puede de ninguna manera cosechar fruto en ellos, en los mismos, hasta que se quebrantan, hasta que se ablandan. Y a este ablandamiento del corazón, para hacer sentir la verdad, el profeta Oseas lo llama hacer barbecho. ¿Y cómo se hace barbecho? Pues no es con esfuerzos carnales, no es con sentimientos de euforia, no es diciendo qué bien me siento, qué bien, no. Algunos yerran en esto, no considerando bien las leyes a veces que gobiernan la mente, ¿no? Si realmente quieres hacer barbecho en tu corazón, tienes que empezar a escudriñarlo, examinando y notando el estado de tu corazón, el estado de tu mente, dónde estás y cómo estás espiritualmente. Eso es hacer barbecho también. ¿Dónde estás y cómo estás espiritualmente? Preocuparte de cómo estás, preocuparte de tu vida espiritual. Eso es hacer barbecho. Pero muchos no piensan en eso nunca en sus vidas. No toman en cuenta sus propios corazones. El salmista decía: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame, oh Dios, y mira a ver si en mi corazón hay obras perversas, ¿no? Pero dice: examíname, oh Dios, examíname, oh Dios. Pero hay muchos que no toman en cuenta esto en sus vidas. Nunca saben si están andando bien o están andando mal. Nunca se preocupan si están avanzando o están retrocediendo, si están creciendo o están retrocediendo, si están dando frutos o están más secos que un no sé qué decirte, no sé, ¿no? Como tierra estéril, tierra en desuso. Ahora mismo tienes que darte cuenta de eso. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Y poner a un lado pues tus demás pensamientos y centrarme en un pensamiento. ¿Cómo está mi vida? ¿Qué tierra soy? Y lo tienes que hacer con sinceridad, no por necesidad, con sinceridad. Amén. Examina por completo el estado de tu corazón. ¿Dónde estás y cómo estás? Amén. Vamos a leer Mateo capítulo 13, versículos del 1 al 9. Dice: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa, en la orilla. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte, dice, cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga.
la gente que aquella mañana escuchó la parábola del sembrador. ¿Cuántas veces has escuchado la parábola del sembrador? Muchas veces, seguramente, varias veces. La has leído, la conoces. ¿Conoces la parábola del sembrador? Seguro que sí, ¿verdad? Estas personas pues habían escuchado la parábola. Eran personas como tú y yo, personas que no tenían en su vida personal quizás la fe suficiente para confiar en Jesús. A veces nuestras vidas están llenas de expectativas porque Jesús nos ofrece algo que no tenemos, que nos falta, ¿no? Pero eso no significa que estemos creyendo en Él de todo corazón. Tenemos expectativas, sí, porque Jesús nos ofrece algo, pero a veces nos falta la fe para alcanzar lo que Jesús nos ofrece. ¿Sí me entienden? Tienen expectativas porque Jesús dice esto, porque Jesús dice aquello, porque la palabra de Dios dice esto, porque la palabra de Dios dice aquello, porque las promesas de Dios dicen esto y aquello y no sé qué más, y lo sabemos y lo conocemos, pero luego no tenemos la fe para creer, o sea, nos falta la fe verdadera para que eso se cumpla. Y tenemos la expectativa, pero la expectativa se queda ahí solamente. Muchas personas se quedan con la expectativa, saben lo que Dios solo les ofrece, pero no lo alcanzan nunca en sus vidas. ¿Y por qué? Pues porque no tienen la fe verdadera, la fe divina, la fe que va más allá del conocimiento. Y Jesús les habló por parábolas. Y los discípulos se sorprendieron de que Jesús les hablara por parábolas. Si leemos el verso 10 y el verso 11, dice: entonces acercándose los discípulos le dijeron a Jesús: ¿por qué les hablas por parábolas? Entonces Jesús les respondió y les dijo: porque a vosotros os es dado conocer o saber los misterios del reino de Dios, de los cielos, mas a ellos no les es dado. ¿A quién se refería cuando dice mas a ellos no les es dado? Pues a todos los que estaban allí escuchando, ¿verdad? Y había mucha gente se agolpaba cuando Jesús se paraba y empezaba a predicar. Venían multitudes. ¿Por qué venían a Jesús? Porque tenían ¿qué? Expectativa, pero no tenían la fe para creer lo que Jesús decía. Y por eso Jesús les dice: a vosotros, dice, os es dado saber los misterios. ¿A quién decía a vosotros? A los 12, a los discípulos. Pero a los demás, dice, no les es dado. Y a veces las iglesias están llenas de ese tipo de personas que no les es dado conocer los misterios de Dios. ¿Por qué? Porque ¿a quién revela Jesús todas las cosas? ¿A quiénes? ¿A los creyentes o a los discípulos? A los discípulos. Yo a veces me doy cuenta, digo, ¿cuánta gente, verdad, en la iglesia, o sea, no tienen revelación, no tienen discernimiento, no tienen sabiduría, no tienen dones de Dios en sus vidas? Solamente tienen religión, pero no tienen ningún don, porque hablas con ellos, les ves cómo actúan, es simplemente religión, no tienen ningún don, no tienen la revelación de conocer los misterios del reino, porque eso solo les es dado a los discípulos, a los verdaderos discípulos. Ya no os llamaré siervos, dijo Jesús, os he llamado amigos. Porque el siervo, dice, no sabe lo que hace ¿qué? Lo que hace su Señor. Claro, el siervo únicamente hace lo que el Señor le manda y el siervo le obedece, el criado le obedece y punto, nada más. Pero no sabe dónde vive el Señor, qué come el Señor,
que no sé qué el Señor, no sabe nada de su intimidad, no sabe de su vida privada, no sabe nada de eso. Porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Os he llamado amigos. ¿Por qué os he llamado amigos? Porque a mis amigos les he dado a conocer, ¿cuántas? Todas las, ¿qué? Todas las cosas, dice la palabra. Todas las cosas. Entonces seguramente dicen más, a ellos no les he dado, pero voy a ir un poco más allá. Había una gran multitud, entre ellos seguramente habría también fariseos, religiosos, los más radicalizados, ¿verdad? Y seguramente está hablando de los fariseos religiosos más radicalizados, personas que había que hablarles de una forma diferente porque no aceptaban la realidad. ¿Y cuál era la realidad? Era Él mismo, Jesús era la realidad, presentándose a ellos como el Mesías, como el Salvador. Jesús era un problema para ellos. Era un problema, era un conflicto para ellos. Y para muchos también puede ser un conflicto si actuamos de la misma manera. Jesús puede ser un conflicto para tu vida. Si actúas como un religioso, puede ser un conflicto, porque te va a llevar constantemente a toparte con tu mente, con tus pensamientos, con tu corazón, con tu sabiduría humana, con tus costumbres, con todo. Y va a ser un conflicto. Pero los discípulos se sorprendían de cómo les hablaba aquel grupo de personas que aquella mañana se habían agolpado frente al mar de Galilea para escuchar hablar a Jesús. ¿Pero por qué? ¿Por qué se sorprendían los discípulos? Pues vamos a seguir leyendo. Versos 13 y 14. Dice, por eso les hablo por parábolas. Dice, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Hemos leído que dice, para que oyendo no entiendan. Podemos preguntarnos, pero ¿cómo es esto? O sea, ¿cómo es que el Señor quiere que la gente no entienda? Nos podemos preguntar, ¿no? Para que oyendo no entiendan. O sea, ¿qué está diciendo? ¿Que Dios o que Jesús quería que la gente no entendiera? Porque es lo que parece que está diciendo, ¿no? Como que Jesús quería que la gente no entendiera nada de lo que Él decía. Pues sí. ¿Sabes por qué? Porque lo que Dios quiere es que tú no entiendas nada por ti mismo, sino que lo entiendas por revelación de Dios. Porque si lo quieres entender por ti mismo, lo vas a entender absolutamente mal, erradamente, y no vas a entender nada, porque lo quieres entender con tu mente. Y el Señor, ¿qué es lo que quiere hacer? Destruiré la sabiduría de los sabios y destruiré la inteligencia de los entendidos. Pablo decía, no quiero saber, dice, solo sé que no sé nada como debo de saberlo. ¿Tú has dicho esto alguna vez? No, es que tú eres muy sabio y tú te las sabes todas. No, pues yo no sé nada por mí mismo como debo de saberlo, porque lo que yo sé por mí mismo es mi sabiduría humana, no es la sabiduría de Dios. Y yo no quiero tener mi propia sabiduría. No quiero tener mi propia sabiduría, porque eso no me lleva a nada, no me conduce a nada. Quiero tener la sabiduría de Dios. No quiero tener mi propia interpretación. Hay muchas personas que tienen su propia interpretación de la Biblia, de la palabra. Yo quiero tener la interpretación revelada por el Espíritu Santo, porque eso es lo que me va a llevar más allá. No mi propia revelación, no mi propia sabiduría. Así que no sé nada. No sé nada. Yo solo sé que no sé nada como debo de saberlo. Amén. Amén.
Y solo aquellos que han llegado a esto entenderán lo que Jesús dice. Amén. Entenderán lo que Jesús dice. Si no, y por eso mucha gente no entiende. Oyen y oyen y oyen y oyen, pero ¿qué les pasa? ¿Que no? Que no entienden. Y como no entienden lo que oyen, no pasa lo que viene después, que no obedecen. Porque tú no puedes obedecer algo que no entiendes. ¿A que sí? Tú obedeces lo que entiendes, ¿no? Lo que no entiendes, pues esto, si no entiendo nada, ¿para qué voy a...? Si Jesús dice, pero no lo entiendo, pues entonces ¿para qué me sirve, no? Y por eso Jesús nos habla de esta manera, y por eso muchas veces no entendemos. Siempre la gracia de Dios está por encima de todas las cosas. Por lo tanto, no te sorprendas si tú no entiendes nada, porque ese es el principio de entender todo lo demás. ¿Cuánto dicen amén? Llegar al punto de decir, Señor, no sé nada, no quiero saber nada, solo quiero conocerte a ti. Amén. Y en el poder de tu resurrección. Eso dijo Pablo. Y Pablo era una eminencia. Y dijo, a fin de conocerle a Él y en el poder de su resurrección, siendo, a los pies de Gamaliel, siendo un instruido en cuanto a la ley fariseo, era un docto de la ley, era un hombre tremendamente, pero dijo, esto no me sirve para nada, lo tengo todo por basura. Todo este conocimiento para mí no sirve para nada, porque el conocimiento envanece, pero el amor edifica. En esta parábola del sembrador hay tres actores fundamentales. El primer actor es el sembrador, que es el que sale y siembra la semilla. Y la estadística de esta palabra es terrible. Dice, solo 1 de cada 4 consigue alcanzar o llegar a ser la tierra que Dios quiere encontrar en nuestras vidas. 1 de 4. Estamos hablando de un 25%. Un 25% solamente es buena tierra. Un 25%. El otro 75%, nada que ver. Porque habla de 4 tipos de tierra que representan a 4 tipos de personas que vamos a ver. Y solo 1 de cada 4 recibe la lluvia. Los otros 3 resisten la palabra y entonces no hay frutos, no hay en sus vidas cambios, transformaciones, bendiciones de Dios. El segundo actor es la semilla. La semilla sabemos que es la palabra de Dios, como Dios nos la da. No la teología, no es teología humana, no es sabiduría humana de hombres, no son conceptos de hombres, no es la Biblia interpretada humanamente, no, es la palabra de Dios, tal como Dios la envía, tal como Dios la dio. Y el tercer actor es la tierra, los diferentes tipos de personas. Y vamos a ver rápidamente porque se nos va el tiempo. Dice, verso 19, dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, dice, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Primer grupo. ¿Quiénes son los del primer grupo? Los que están sembrados junto o los que la tierra, la semilla ha sido sembrada junto al camino. Este grupo de personas son los que resisten la palabra, porque no la entienden. Y como no la entienden, viene el malo y arrebata lo que ha sido sembrado. Porque las personas que más en peligro están no son aquellas que no reciben el Evangelio. A veces pensamos que las personas que están en mayor peligro son las que no han recibido aún el Evangelio. En cierta manera sí, pero yo creo que están en más peligro los que han recibido la palabra y resisten a la palabra. Esos están en mayor peligro que los que no han recibido aún la palabra. Fíjate lo que te digo. Están en mayor peligro aquellos que resisten a la palabra un día tras otro, un culto tras otro, un mes, 6 meses, 1 año, 5 años, no sé cuánto tiempo en las comunidades y resisten la palabra y resisten la palabra.
¿Tú crees que están más en peligro los incrédulos que los creyentes incrédulos que resisten la palabra? Porque ¿por dónde comienza el juicio de Dios? ¿Por los incrédulos o por los creyentes incrédulos? Por los creyentes incrédulos, porque hay creyentes incrédulos. Vamos, es una alegoría esto, ¿no? Creyentes incrédulos. ¿Cómo puede haber creyentes incrédulos? Sí, hay creyentes incrédulos. Claro que hay, que resisten y resisten y resisten la palabra, que oyen y no entienden. Viene el enemigo y roba la semilla de tu corazón y la roba porque la tierra del corazón no ha sido limpiada, no ha sido ordenada, como hemos leído, tan dura que no entra la palabra en el corazón, de resistencia. Y entonces el diablo aprovecha para que tu esterilidad y el desierto de tu vida sea más profundo todavía. Y el Señor sabe lo que encuentra muchas veces en las vidas. ¿Sabes lo que encuentra? Resistencia. Hay mucha resistencia. ¿Qué es la resistencia? Es la oposición, ¿verdad? ¿No? En todo gobierno hay un partido que gobierna y un partido que es el partido de ¿qué? El de la oposición. El que dice todo lo que hace el gobierno está mal, ¿verdad? Luego, cuando ellos están en el gobierno y los otros pasan a la oposición, los que antes de tal decían, no, o sea, esto es así, así es la política, ¿no? ¿Verdad? Los de la resistencia son los que se oponen. Los que se oponen. Resistencia, resistencia y resistencia. Y es muy peligroso este estado porque dice Proverbios capítulo 29 y versículo 1, dice que el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente dice, ¿será quebrantado y no habrá para él? No habrá para él medicina. Imagínate que estás enfermo de una enfermedad, vas al hospital, vas al médico, te diagnostican lo que tienes y te dicen, para sanar esta enfermedad hay que tomar tal medicamento. Vaya usted a comprarlo y vas a todas las boticas de Lima y dicen, ahora no hay escasez de medicamentos, creo, y hay una ley de lo genérico y todo este lío, ¿no? Y vas a comprarlo a la farmacia y me dice, no hay. Vas a otra farmacia, no hay. No hay medicina. Y tú sabes que si tomas esa medicina te vas a sanar. Y te dicen, no hay. Necesitas una radioterapia, no hay equipos de radioterapia. No hay equipos para hacerte una diálisis. Tienes una enfermedad renal, no hay equipos para limpiar tu sangre, no hay medicina. Y si no hay medicina, me voy a morir. Me voy a morir. Pues dice, el hombre que reprendido. Y la reprensión no es un maltrato, no es un castigo, es un aviso. Es un mandato de Dios, es un aviso de Dios, es una ordenanza de Dios. El hombre que reprendido endurece la cerviz, repentinamente, dice, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Ay, amigo, esto es terrible. Que no haya medicina para tu enfermedad es algo terrible. Para una enfermedad del cuerpo estamos hablando, pero hoy para una enfermedad del alma, que hay muchas. Versos 20 y 21. Seguimos leyendo. El que fue sembrada en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Qué bonita palabra, pastor. Aleluya, gloria a Dios. Ya, qué gozo tengo hoy en la iglesia. He cantado, he alabado al Señor, he escuchado la palabra, he conversado con los hermanos. Qué gozo, que es algo gozoso de la iglesia, del culto. He recibido la palabra, qué buena palabra, qué palabra más bonita, qué gozo. Pero no tiene qué.
no tiene raíz en sí misma, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción de la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Segundo grupo, la tierra que fue sembrada entre pedregales, la tierra que está llena de piedras. La primera es la tierra que está junto al camino, la segunda es la tierra llena de pedregales. Son aquellos que sobre una capa de piedras en sus vidas hay un poco de tierra y ahí se siembra la semilla. ¿Tú crees que esa semilla puede brotar? Tú ves un montón de piedras, ¿ya? Echas tierra encima para tapar las piedras y luego echas la semilla, la riegas y estás esperando que algo salga de ahí y no sale nada. ¿Por qué? Porque ¿qué tenías que haber hecho antes de echar la tierra y la semilla? Tenías que haber quitado ¿qué? Quitado las piedras. Eso es limpiar la tierra. Eso es lo que hace el labrador. Quita las piedras, porque no se puede sembrar en un pedregal, porque ahí no va a germinar, no va a fructificar nada. Y a veces nuestras vidas están llenas de piedras que tienen que ser quitadas. Montones de piedras a veces. Y por eso el Señor echa la semilla, el sembrador siembra y siembra y siembra y no pasa nada. No pasa nada. Sí, al momento parece que la reciben con gozo, pero luego dice que es de corta duración, porque no tiene raíz, y si no tiene raíz, porque las raíces no pueden pasar a través de las piedras, porque las piedras son duras, no pueden, o sea, las raíces quieren pasar hacia abajo y como encuentran un montón de piedras, ahí se topan con las piedras y entonces ahí se muere el árbol, la planta y se seca. Cualquier semilla con poca profundidad de tierra, lo que ocurre es que como no tiene buenas raíces se seca. Y este es el grupo de las piedras, es el grupo de los superficiales. De los superficiales. Es el evangelio de la superficialidad. Aquello que nunca quiere echar raíces, que solamente quiere estar ¿en dónde? En la superficie, pero nunca quiere, ¿no? Nunca quiere ahondar, cavar, limpiar, ¿verdad? Eso dijo, ¿no? Hay que cavar, hay que ahondar, hay que, ¿ya? Pues hay muchas personas, hay muchos cristianos que solamente están en la superficie. ¿Y los grandes tesoros dónde están? ¿En la superficie o en las profundidades? En las profundidades. ¿Dónde están las minas de oro? ¿Dónde está el petróleo? ¿Dónde están los yacimientos de petróleo? ¿Dónde están las piedras preciosas? ¿Dónde está? Están ahí en la superficie donde todo el mundo felizmente, una pepita de oro, ya, te voy a recoger pepitas al campo, como si fueran lechugas, o cebollas, o patatas. No. Están en lo profundo. Y ese es el evangelio de la superficialidad, aquellos que nunca quieren echar raíces en la verdad. Hay que echar raíces, hermanos, y hay que echar raíces abajo. ¿Cuántos dicen amén? Para que crezcas arriba. Amén. Echad raíces abajo para que crezcan arriba. Pero hay que echar raíces abajo. Han creído, pero no han echado raíces, porque han construido toda su vida en la superficie, sin una raíz profunda para levantar algo. Y por eso muchos viven solamente un evangelio de, ¿cómo lo llamaría? De espejismos, porque viven en la superficie. Cuando digo un evangelio de espejismos, quiero decir un evangelio de un momento,
¿no? Es como aquel que es ver un espejismo, es lo típico, el que va por el desierto está muerto de sed y como está muerto de sed ve un espejismo y piensa que ve un oasis con palmeras y con mucha agua, ¿no? Y va corriendo y cuando llega allí se topa con que ni hay agua, ni hay palmeras, ni hay nada. ¿Era qué? Era un espejismo. Sí, pues así hay personas que tienen o sea, que viven un evangelio de espejismos. Ven algo y dicen, esto parece que, wow, no sé qué, y cuando van y se acercan dicen, no, pero si no hay nada. Porque es de corta duración. Pues al venir la prueba por causa de la palabra, tropiezan porque todo ha sido un espejismo en sus vidas. Muchos están arraigados en esa superficialidad y es muy peligroso. No se puede vivir solamente recibiendo, ¿cómo diría?, caricias del cielo, ¿ya? No, es necesario recibir la espada que nos golpea cada día y menos caricias del cielo, menos carantoñas del cielo, menos caricias. A veces solamente queremos recibir caricias y no queremos recibir la espada. Verso 22, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Tercer grupo, el que fue sembrado entre espinos. Tú puedes creer y luego no dar ningún fruto en tu vida. Hay personas así, porque hay mucha cizaña, hay muchas malas hierbas, hay espinos. Y este tercer grupo que Jesús trata de mostrar la actitud de sus vidas era un grupo que también creían en el Evangelio, pero los afanes de este mundo ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Una fe que solo sirve para creer, pero que luego no da ningún fruto, termina en nada, porque la fe sin obras está muerta completamente. Y lo que le sucede a este grupo de personas es que tanto va el cántaro a la fuente que un día la fuente se rompe, porque una fe, el cántaro se rompe, porque una fe que solo cree al final termina siendo una fe infructuosa. Y es muy peligroso. Y hay muchos cristianos así, y hay gran parte de la iglesia que está así. Solamente un 25%, verso 23, mas el que fue sembrado en buena tierra es el que oye y ¿qué más? Y entiende la palabra. El que oye y entiende la palabra. Y como entiende la palabra, da fruto y produce. Unos más, otros menos. Unos a 30, unos a 60 y otros a 100 por uno, a tope. A tope. Algunos producen a tope, otros producen el 60, otros el 30. Bueno, todo se andará, pero empieza produciendo el 30 y de ahí un día podrás pasar al 60 y del 60 un día pasarás al 90 y al 100 por uno. Pero empieza produciendo algo, empieza dando algún fruto en tu vida. El que oye y entiende. Es lo mismo que decir, el que oye y entiende es lo mismo que decir el que oye y obedece. Porque el que oye y no entiende es el que oye y no obedece. Y así hay muchos que oyen y no entienden y como no entienden, no obedecen. Porque oír la palabra de Dios y no obedecer es lo mismo que no entender. La mayoría muestra de fe y de amor a Cristo en nuestras vidas es obedeciendo. Tú dices que amas a Dios. ¿Cuántos dicen que aman a Dios? Tú dices que amas sus mandamientos. O si amas a Dios, dice si me amáis, ¿qué dijo Jesús? Guardad mis mandamientos. Claro, si me amáis, guardad mis mandamientos. Pero guardar, ¿qué es guardar? O sea, lo he dicho muchas veces. Guardar no es esconder, ¿no? Guardar es obedecer
Hacer, guardar es hacer. Oír es obedecer. ¿Tú quieres saber si eres o no buena tierra? ¿Cuántos quieren saber si son buena tierra? Pues oyes, si obedeces eres buena tierra. Si das fruto eres buena tierra. Y si produces algo positivo, algo bueno, bendición de Dios, si generas bendición de Dios a tu lado, en tu vida, en tu vida personal y a tu lado, que produces a 30, a 60, a 100 por uno. Amén. Entonces, hermanos, haz hoy un compromiso de sinceridad para recibir la palabra con verdadera sinceridad. Y no dejes que la lluvia que cae sobre ti, como hemos leído al principio, la lluvia que muchas veces cae sobre ti y no es provechosa, mucho cuidado, porque un día el Señor dirá, ya dejará de llover, dejará de llover, dejará de llover. Cuando falte el agua, ay amigo, y el agua cada vez va a escasear más. No, por ahí se dice que pueden llegar tiempos en que el agua sea más cara incluso que no sé, que otras muchas cosas que ahora mismo, porque el agua cada vez, el cambio, a mí no me gusta eso del cambio climático y todo eso, pero bueno, y esas teorías que sí, que sabemos, hay pruebas evidentes y el agua va a escasear, por supuesto, y el agua cada vez va a ser más cara. Así que no malgastes el agua. Cuando veas un grifo abierto y que nadie lo está usando, ¿qué tienes que hacer? Cerrarlo, ¿verdad? Yo a veces parezco un fontanero por donde voy. Voy apagando luces, voy cerrando grifos, voy no sé qué, pero hay algunos que nada, que les da igual. Como ellos no pagan la luz, como ellos no pagan el agua, como ellos no pagan el gas, como ellos no pagan... Venga a consumir y a consumir energía. Así estamos destruyendo el planeta por no guardar el ecosistema. Debíamos de tener también un poco más de noción no que seamos ecologistas, pero sí que guardemos el ecosistema, ¿no? Así que si ves el grifo abierto, bebe lo que necesitas y luego ciérralo. A veces mi mujer me dice, te estás lavando los dientes y no cierras el grifo, no sé qué, y dejas... A mí me pasa a veces también, ¿no? Cierra el grifo, lávate los dientes o te estás afeitando y todo el rato, en 10 minutos con el grifo abierto, ¿no? Date una... y le das un chorrito y otra vez, pero no todo el rato, ¿no? Cuando te jabonas en la ducha, ¿no? Date una jabonada y cierra el grifo y luego te jabona y luego lo vuelves a abrir. Pero no lo hacemos. O sea, espiritualmente es igual. La lluvia cae. Pero puede llegar un día, dice, llegarán días en los cuales escaseará. Dice, tendrán comezón de oír y no oirán. Así que bebe la lluvia y produce hierba provechosa. Que tu hierba no sea una tierra próxima a ser maldecida y a ser quemada, porque estás desperdiciando la lluvia que muchas veces está cayendo sobre tu vida. Amén. Que el Señor te bendiga, que el Señor te ayude. Amén.